Padre, te damos gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Si estamos aquí hoy, Señor, es porque tu amor nos alcanzó. Si estamos aquí hoy, Señor, y podemos hablarte a ti, es porque tu fidelidad se queda palpable. Podemos ver que prometiste enviar al Salvador, prometiste enviar al Mesías, aquel que quitaría el pecado del mundo, y lo hiciste, Señor. Enviaste a Cristo para morir en nuestro lugar, y su muerte nos trajo vida, Señor. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos. Por eso, Señor, te damos gracias. Y separamos este tiempo también para exponer nuestro corazón, para exponer nuestra mente, nuestros pensamientos a tu palabra, Señor. Necesitamos que abras nuestros ojos, porque reconocemos, Señor, que tantas veces, Señor, tenemos las respuestas delante, pero no las vemos. No somos capaces de ver más allá, Señor. Somos limitados. Necesitamos que tu Espíritu abra nuestros ojos para que podamos ver. Para que podamos verte a ti, para que podamos conocerte a ti, para que podamos conocerte a ti, que eres la verdad, esa verdad que nos libera, Señor. Pedimos, hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Mira, se dice que en una batalla que dirigía un cierto señor que se llamaba Duque de Wellington, una parte de su ejército estaba cediendo porque estaban cansados ya y estaban cediendo ante el enemigo. Ya se estaban quedando con miedo y no querían avanzar. Cuando de pronto un soldado vio al duque entre los que estaban combatiendo. Es decir, el duque no solo envió a los soldados allí, sino que él dijo, me planto y voy aquí a pelear también con ellos. Entonces, cuando un soldado le vio entre sus combatientes, el soldado gritó con voz estentórea, ¿no? Y jubilosa, diciendo, aquí está el duque, Dios lo bendiga. Y el mismo soldado, dirigiendo la palabra a uno de sus compañeros, le gritó a este, más me gusta ver la cara del duque que a toda una brigada. Estoy más feliz de ver que este hombre está aquí luchando con nosotros que estuviese un montón de gente, ¿no? Y los demás soldados, al oír todo esto, volvieron sus rostros hacia el lugar donde estaba el duque de Wellington. Al verlo, se reanimaron, recobraron la serenidad y el valor y decían, el que nunca ha sido derrotado, ni lo será, está con nosotros. Y pronto derrotaron al enemigo. Jesucristo, nuestro general, siempre está con su pueblo. Cada lucha, cada necesidad, su promesa es que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Él está con nosotros todos los días. Sigamos entonces luchando para conquistar. Sigamos luchando con esta fe que dice la palabra, que vuestra fe es la que vence al mundo, porque Cristo está con nosotros. Sea cual sea la dificultad que estemos pasando, sea cual sea la lucha que estemos pasando, todos nosotros tenemos nuestros dolores, nuestras dificultades, los pecados que estamos luchando. Sea cual sea, Cristo está contigo, no estás solo. Y Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, Él es lo que te da vida y te da nuevas fuerzas, ¿no? Él es el que te hace renovar las fuerzas. Lo contrario que hacen muchos jóvenes hoy en día, ¿no? Ya no tienen esperanza para el futuro, entonces no pueden ni moverse, no quieren ni estudiar, no quieren ni salir de la cama, solo quieren estar tumbados mirando vídeos tras vídeos, porque no tienen sentido para su vida. Y vemos unas personas mayores que tienen todo el vigor del mundo y decimos, ¿cómo puede ser? ¿No? Están luchando por Cristo y están dispuestos a seguir entregando su vida por Cristo. Entonces, este es el milagro del poder de Dios obrando en nuestros corazones. Ahora, nosotros sabemos que Cristo está a nuestro lado y Él lucha nuestras batallas, pero a Él no necesita a nadie. Y los días que estamos mirando de la semana de la Pasión de Cristo, se está cerrando, ¿no? Las dificultades, es decir, se están acercando cada día más
los enemigos y le están acechando cada vez más. Y cada día estamos mirando cómo él va contestando, ¿no? Y incluso estos principales del pueblo judío estuvieron allí delante de Cristo intentando contra él, intentando tenderle una trampa, intentando una y otra vez, estuvieron todo su ministerio, pero ahora en la semana de su pasión, en el mismo día, el día martes de la semana de la pasión de Cristo, aquí vinieron todos y ahora cada grupito por separado para intentar hacerle caer, porque ellos se estaban muriendo de envidia. Vamos a pensar algunas razones por las cuales ellos podían odiar a Cristo. Primero, Cristo se atribuía a sí mismo cualidades divinas. Cuando él decía a uno, vete, tus pecados te son perdonados, ellos se morían de rabia de que Cristo pudiese decir eso. Decía, bueno, solo Dios puede perdonar los pecados, ¿no? Cuando Cristo aparentemente no honraba sus tradiciones, ¿no? Es el día del reposo y los discípulos de Cristo tienen hambre y Cristo dice, cosechad aquí y comed. Y se enojaron un montón, ¿no? Y Cristo dijo, ¿qué es más importante, la vida o qué? ¿No? Les enseñó que estaba la ley, sí, pero si ellos tuviesen una oveja y que estaba en un agujero metida, lo iban a dejar ahí metido en el agujero y decir, no, hoy es el día de descanso, ya mañana vendré, ¿eh? No tiene sentido, ¿no? Entonces Cristo explicó, mis hijos tienen hambre, les doy de comer, ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces la apariencia es que Cristo no estaba honrando la tradición, pero en realidad Cristo estaba enseñando que la tradición es un principio que Dios había puesto y que no tiene sentido agarrarse a una tradición por encima del principio y ya se pierde todo, ¿no? No tiene sentido. Igual contaba a Gaby esta semana que hay barrios en Brasil que son muy peligrosos. Incluso los mismos policías no recomiendan a la gente estar parada en un semáforo a las 3 de la madrugada, por ejemplo, si uno vuelve de trabajo, estar parado en el semáforo a las 3 de la madrugada en el barrio, así. Dice, no, vosotros acercaos, mirad a un lado, mirad al otro, si no viene coche, pasad despacito, pero pasad, no quedéis, porque si uno se queda, está poniendo en riesgo su vida, no solo su coche, porque a veces uno viene drogado y quiere con una pistola y eso dice, dame el coche y cualquier cosa que hagas, ¡puf!, se fue la vida. Entonces tú dices, pero un policía diciendo que la gente pase en rojo, esto es un absurdo. Sí, ¿verdad? Si miramos la ley de manera seca, igual que los fariseos hacían con la ley de Dios, parece un absurdo, ¿no? Pero ¿cuál es el principio de por qué hay un semáforo? Para que dos coches que vienen cada uno de un lado y no se pueden ver, no se choquen. Entonces está el semáforo hecho para preservar la vida y para que se circulen los coches libremente, ¿no? Sin que nadie se muera ni se haga daño. Entonces el principio es la vida. Entonces el policía que aconseja esto no está rompiendo el principio de vida. Ahora la ley la persona va a estar rompiendo porque no se debe pasar en un semáforo rojo. Sí, la ley estará quebrantando. Si hay un radar allí, foto y no hay explicación que le tenga. Pero claro, no ponen un radar en un barrio así porque saben que es peligroso para la gente. Entonces, el principio de la vida está por encima, porque Dios todo lo que hace tiene un principio. Y Cristo les enseñó esto, ¿no? Pero esto les dejaba furiosos, porque todo lo que ellos tenían eran sus normas, ¿no? Hay que hacer esto y esto. Eran todo lo que ellos se aferraban a estas cosas. ¿Qué más? Cristo iba a comer con publicanos, con pecadores, y para ellos la gente esta era lo más detestable y abominable del mundo. Entonces no les gustaba que Cristo se hablase como un profeta, un enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y aún estuviese sentado con pecadores. Y luego ellos creían, ¿no?, según su mirada, que Cristo ejercía una influencia mala sobre el pueblo. No les gustaba la influencia de Cristo sobre el pueblo. Y finalmente, ¿no?, literalmente Cristo era lo opuesto de ellos. Cristo iba viviendo y actuando con el poder de Dios. Ellos iban viviendo y anhelando que el poder de Dios fuese manifestado, pero no les pasaba nada. Y entonces se ponían llenos de envidia.
Ahora, yo creo que también lo que les tocaba en el corazón era que se veía el contraste entre ellos y Cristo. Por ejemplo, Cristo era todo humildad y ellos todo lleno de pompas, ¿no? De sus vestiduras, todo como ellos se portaban con la gente les alababa, ¿no? Y Cristo rompía todo esto. Entonces, la humildad en Cristo chocaba mucho el estilo de vida que ellos tenían. La sinceridad de Cristo en contra de la hipocresía de ellos. Cristo hablaba la verdad, iba con la verdad delante y era totalmente auténtico, sin importarse si a alguien le iba a gustar lo que decía o no, pero estaba siendo auténtico. Y esto para ellos era horroroso, porque ellos estaban siempre pensando qué iban a decir, a ver si iban a uno, el pueblo, si los romanos, siempre estaban preocupados con la gente. Entonces no eran transparentes, no eran auténticos. La compasión de Cristo se quedaba notoria en contra de la crueldad de estos hombres, porque ellos eran capaces de decir a un hombre, a una familia, decir: tienes el dinero de tus diezmos en tus manos, entonces tienes que venir y entregar en la iglesia, y me da igual que tus padres están pasando hambre. Ellos eran capaces de hacer esto. Y decía que la persona, si cogiese su dinero de los diezmos y diese a sus padres para ayudarles aquel mes que estaban pasando hambre, que estaría en pecado. Y les forzaban y obligaban a la gente a entregar en la caja, ¿no?, de los tesoros de la iglesia de la época. Entonces, fijaros, ¿no?, cómo quedaba clara la compasión de Cristo de extender la mano y la crueldad de estos hombres. La religión de estos hombres era el interés de su ego, ¿no? Ellos eran el centro de su religión. Ahora, en contra, el ministerio de Cristo fue el sacrificio de Cristo para hacer la voluntad de su Padre. Cristo no estaba enfocando en sí mismo y trayendo la gente para que mirase así, sino que Él siempre apuntaba al Padre. Dice: lo que veo al Padre hacer, yo lo hago. El Padre me envió a mí. Yo soy un enviado. Yo no vengo por mi propia cuenta, ¿no? Entonces, hay tanto contraste entre ellos que no me extraña que ellos estaban juntándose, incluso a gente que no tenía mucha afinidad, se estaban juntando contra Cristo para ver si hacían Cristo caer en una trampa, porque Cristo era una amenaza a su ego. Entonces vamos a ponernos en los zapatos de estos hombres en un momento. Piensa que vosotros sois los importantes, ¿no? La crème de la crème de aquí de Lleida. La gente os ve pasando por la calle, os va saludando y va diciendo: ahí viene una mujer que es, ¿no? Me gustaría ser como esta mujer. Ahí viene un hombre que me gustaría ser como este hombre, tener los bienes que él tiene, tener la fama que tiene. Imaginaros que vosotros sois estos, ¿no? Que la gente os acude a vosotros para preguntar de la Biblia y decir: oye, ¿y la Biblia qué dice sobre esto? Estoy pasando una cosa en mi vida y me gustaría tu consejo. Imaginaros que todos aquí somos de estos, ¿no? Somos la crème de la crème, pero de los evangélicos, ¿vale? De los evangélicos de Lleida. Entonces, de repente empezamos a escuchar que la gente habla: uy, hay un hombre que se llama Juan el Bautista que está en el desierto y está anunciando que vendrá uno que es más grande que él. Él está bautizando a la gente. ¿Cómo bautizando a la gente? Si somos solo nosotros los que nos sumergimos al agua y nos estamos limpios para estar delante de Dios. ¿Cómo viene este ahora bautizando a la gente? ¿Quién es este hombre? No, él va anunciando, diciendo que la gente se arrepienta porque está por venir el reino de los cielos. Ya nos hemos quedado un poquito extrañados, ¿no? De repente dicen que bautiza uno que dice: este es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y dicen: ¿de dónde vino esto? ¿De dónde ha sacado estas ideas? Este hombre está loco. Se viste ahí con piel de animales y come miel y langostas y está hablando tonterías, y la gente no puede creer a este hombre. ¿Me entendéis? Y luego empiezan a escuchar: Cristo va sanando a la gente y nos va llegando la información. Que uno se ha sanado allí y otro se ha sanado allá. Y vamos diciendo: ¿y esto qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?
Y de repente liberación de demonios. Y vamos empezando a ver con nuestros propios ojos, mientras Cristo está haciendo todo esto, algunos de nosotros dicen, yo lo he visto, pero yo no entiendo cómo puede ser. Y empiezan a murmurar sobre Cristo, sus sermones, cómo va alimentando las multitudes. Entonces, fijaros que en el día martes, ¿no? Que hoy estamos en el día martes de la Semana de la Pasión de Cristo, para estos principales el colmo fue lo que pasó 2 días antes, ¿no? ¿Os acordáis? Pasó 2 días antes, el domingo. Cristo entró en el burrito y la gente fue por delante y por detrás, alrededor, estaban ahí diciendo Hosana, Hosana, ¿no? Dice que algunos tendían sus mantos en el suelo, otros cogieron hojas de árboles y estaban así moviendo. Yo pienso en los fariseos, algunos podrían estar incluso allí viendo esto, pero cuando recibieron esta noticia empezaron a decir, ¿y esto por qué la gente le hace a este tipo? Y en su corazón seguro que muchos pensaban, a mí me hubiese gustado que la gente me recibiese así. Tenía mucha envidia de Cristo. Estaban llenos de su ego. Y la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Ahora, en este día martes, todos los principales vinieron a Cristo. Todos vinieron a preguntar, ¿quién te ha dado esta autoridad? Porque si os recordáis, ¿no? El día anterior él entró en el templo y echó todo a perder, ¿no? Entonces se enfurecieron. Entonces imaginaros nosotros, ¿no? Que uno entre aquí y empiece a tirar las sillas, empiece a tirar los instrumentos y decir, mi casa será llamada casa de oración. Y nosotros estuviésemos sintiéndonos, ¿no? La creme de la creme. ¿Y este quién es? Vamos a llamar a la policía, que venga y que lleve este de aquí. Para ellos la policía eran los romanos en la época, pero ellos tampoco podían llamar a los romanos sin tener una acusación firme contra Cristo. Va a decir, es que él tiró las cosas del templo. Dicen, pobre de vosotros, porque ¿qué más da que tire las cosas del templo? Entonces, imaginar cómo estaba en su corazón al ver todo lo que Cristo estaba viviendo y pasando, la envidia que había en su corazón. Y ellos ya estaban perdiendo la paciencia ya. Pero vemos Cristo, todo su ministerio, incluso en este día martes, que están viniendo todos y de repente cada grupito por separado, la paciencia que Cristo tiene, la misericordia, la gracia. Y Cristo sigue contestando, sigue hablando, aunque lo hace de manera contundente, firme, pero lo hace. Él podía simplemente decir, ya, destruidos ahora, y ya no existirían. Pero sigue con paciencia, con amor, con misericordia. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos hoy en día se levantan en contra de Cristo? ¿Cuántos hoy en día blasfeman en contra del nombre de Dios? ¿Cuántos se levantan contra discípulos de Cristo y están matando gente, matando familias en el mundo hoy en día? Y esas personas siguen viviendo. ¿Qué es esto sino un fruto de la misericordia de Dios sobre ellos? Es impresionante, la misericordia, la gracia de nuestro Dios. Entonces vamos a recordar estos 2 últimos intentos de estos hombres. Primero se acercaron para decir en el día martes, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? Y luego Cristo les giró la tortilla, ¿no? Les hizo la pregunta de quién es Juan el Bautista, viene del cielo de los hombres. Y luego, como no le salió bien la cosa, le preguntaron si hay que pagar tributo, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Y Cristo al final de todo dijo, dad a Dios lo que es de Dios. En el texto de hoy vamos a ver otra vez, pero ahora otro grupo de estos que eran principales, que se sentían la creme de la creme, y bueno, de hecho muchos eran, ¿no? Los que vamos a ver hoy, pensando que pueden luchar y que pueden vencer a Cristo. Vamos a leer Marcos capítulo 12, del 18 al 27.
El título que yo di a la predicación hoy es Los saduceos y el rey. Marcos capítulo 12, del 18 al 27. Dice así: Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Así los 7. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y el 23 dice: En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho más erráis o estáis muy equivocados. Yo he dividido esta predicación en 4 partes. La primera hablaremos o miraremos sobre los saduceos, quién eran estos hombres. La segunda sobre la pregunta que hicieron. La tercera, la respuesta de Cristo. Y el final meditaremos un poquito sobre el Dios de los vivos. ¿Vale? Entonces la primera parte, los saduceos, que dice: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. ¿Quiénes eran estos hombres? Bueno, ya sabemos que eran uno de los principales, ¿no? Pero normalmente no hablamos mucho de los fariseos, nos enfocamos mucho en los fariseos, pero sí, incluso en una predicación yo profundicé un poco en ello y hemos dicho, ¿no?, que cada uno de nosotros tiene un fariseo dentro de sí, ¿no? Lleva un fariseo dentro de sí. Pero no nos damos cuenta que los saduceos es una otra línea de pensamiento que está muy activa hoy en día y que nosotros necesitamos luchar en contra de esto también en nuestro corazón cada día. Y ya veremos el porqué. Son 2 sistemas de creencias que hay y que influencian nuestro corazón hoy en día. Y necesitamos aprender o estar peleando o lidiando con estos 2 sistemas para no dejarnos arrastrar ni por uno ni por otro. Estos hombres, los saduceos, tenían mucho dinero, era gente de mucha pasta, era gente que tenía negocios, era gente que tenía barcos, era gente que tenía mucho dinero. Entonces ellos eran reconocidos por la gente de la aldea, del pueblo, como gente pudiente, gente que tenía como contratar gente, como tener trabajadores. Por ello, ellos se llevaban bien con el Imperio Romano, porque a ellos les interesaba estar bien con el Imperio Romano para poder hacer negocios, ¿vale? Ellos manejaban las cosas dentro del templo. Incluso se dice, ¿os acordáis del Sanedrín? Aquel grupo de hombres que eran los líderes sobre el pueblo. Se dice que entre estos 70, el grupo que tenía más representación dentro de ellos eran los saduceos, porque eran gente que tenía mucho poder por las posesiones que tenían. Ahora, ¿qué creían estos hombres? Y fijaros, estos hombres conocían todo el Antiguo Testamento, que se llamaba la Torá, ¿no? Pero ellos se fijaban y se enfocaban más en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
ellos se enfocaban aquí. Para ellos todo estaba aquí y lo demás, bueno, ya lo miraremos. No le daban mucha importancia. Incluso ellos tenían creencias muy raras, como por ejemplo, creen que cuando una persona se muere, se convertía en nada. Entonces, en vez de creer que su alma y su espíritu se iban a estar con Dios o en el infierno, pero ni esto. Para ellos era como si, ¿no? Como los dibujos animados, ¿no? Que se prende fuego así y se acabó. Para ellos era esto. Ellos pensaban en esto. Entonces, su vida, su enfoque en la vida tenía esta mentalidad. Todo lo que yo tengo es lo que yo vivo hoy. Cuando me muera se acabó todo. Entonces necesito vivir a lo máximo, ¿no? Por eso estaban tan agarrados a unas cosas que no tienen sentido. Y ya veremos. Para ellos la muerte entonces era el fin de todo. Y ya que la muerte es el fin de todo, no hay lugar para la resurrección. No hay lugar para esperar que un día venga el Señor y resucite a todos y les dé un cuerpo nuevo, ¿no? Porque para ellos la muerte era lo último. También ellos no creían en nada de lo sobrenatural de la palabra de Dios. ¿Sabe esto? Cuando miramos qué grandioso es Dios que envió un diluvio a la tierra. Ellos miraban el diluvio y el arca de Noé y decían, vosotros no vais a creer que esto de verdad lo pasó así, ¿no? Así decían a la gente. Esto es una historia para que tú puedas aprender una moraleja que es muy bonita, lo aprendes para tu vida, pero esto no pasó en realidad. No, es que ya sois adultos, ¿no? Esto es las historias que contamos a los niños, pero vosotros ya sois adultos ya. Así era su discurso, ¿eh? Ellos no creían de verdad lo que estaba en la palabra de Dios. Entonces, lo malo de esto es que ellos eran extremadamente racionales. Ellos decían, si algo no entra en mi mente, si yo no sé cómo pudo suceder esto, y la Biblia dice que sucedió, entonces es porque no sucedió y Dios está contando una historia para hacer una figura. Simplemente porque no podían entender. Entonces, ¿qué estaban negando ellos? Lo sobrenatural. Cuando Dios venía y traía algo sobrenatural, por ejemplo, el maná que Dios usó para alimentar al pueblo en el desierto, era algo sorprendente. Pero ellos miraban aquello y decían, no, esto no pasó. Esto es una historia para aprender. Pero no pasó en realidad. Porque claro, en su cabeza, ellos no saben cómo puede suceder esto. Claro, Dios como siendo el creador, Él hace lo que quiere y como quiere, ¿no? Pero ellos negaban esto. Entonces, fijaros, ¿no? ¿Qué es la teología liberal entonces? Hoy en día tenemos la teología liberal. Ellos menosprecian la palabra de Dios e insisten que hay que quitar normas y mandamientos. Así como los fariseos, teníamos de un lado los fariseos que hemos hablado, ¿no? Que vamos poniendo normas y reglas. Y por ejemplo, en el culto todos los hombres tienen que sentarse de este lado y las mujeres de este lado. Porque las relaciones entre los hombres son impuras. Entonces vamos a santificarnos en el momento que vamos a cultuar. Y ponían esto como una norma y el que intentase hacer lo contrario estaba en pecado delante de Dios para ellos. Por ejemplo, uno no puede jugar al fútbol si no está en pecado delante de Dios, ¿no? Ya he oído pastores decir que la gente tiene que ducharse con ropa porque la desnudez deshonra a Dios. Entonces, veis que el fariseo es aquel que va añadiendo cosas. La Biblia no dice nada, pero la persona va añadiendo. No, porque las mujeres no pueden usar pendiente. No, porque la mujer no puede tener el pelo. No, porque... Y van poniendo cosas. Y luego, ¿qué pasa con esto? Sofocan a las personas. Porque si Dios no pidió algo de este tipo, ¿por qué nosotros lo tenemos que pedir? Entonces estamos añadiendo a esta puerta que es estrecha, ya es difícil. La vida cristiana, necesitamos esforzarnos y sacrificar nuestra carne. Ya es complicado. Y aún para estar aquí echando tierra por encima, diciendo, uy, déjame respirar. Así eran los fariseos. Ahora, ¿cómo hacían los saduceos? Todo al revés. Ellos iban quitando cosas. Veían cosas en la palabra y decían, hombre, pero esto no es tan así.
¿no? Yo creo que una de estas cosas comentaba nuestra hermana Esther en esta mañana, diciendo, si hoy en día hablamos que una mujer, bíblicamente, Dios demanda que sea sujeta a su marido, la gente va a decir, no, esto es cosa del pasado, esto tú estás hablando del patriarcado, esto es cosa... No, van a dar todas las excusas posibles porque la filosofía de los saduceos es quitar la Biblia de en medio, es echar como que quitar el valor que tiene la palabra de Dios. Y todo lo que Dios hizo tiene un diseño, tiene un propósito, es perfecto. Pero claro, si nosotros queremos mirar desde la perspectiva de, no, en 2022 o 23 o 24, 25, ahora vamos creciendo y vamos evolucionando como civilización, entonces estas cosas ya son cosas del pasado, ¿no? ¿Cómo que un hijo va a obedecer a su padre en todo? No, esto era antes, ahora los niños son los reyes de la casa, que hagan lo que quieran. La gente va cambiando todo. Este era el discurso de los liberales y el discurso de la teología liberal. Ahora, fijaros el peligro. Ellos dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y esta es una mentira absurda, porque cuando ellos dicen esto, dicen que hay textos que tú puedes creer porque son verdad. Y hay otros que, bueno, no, ahí los dejamos. Entonces este es un peligro, pero esto está allí. Porque quieren ir quitando importancia de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida de los liberales? Básicamente son personas mundanas. Tú ves un cristiano liberal y una persona que no es cristiana y no encuentras diferencia. Tienen el mismo estilo de vida, hacen todo igual, todo lo mismo. Viven igual que el mundo, pero dicen que creen en Dios. Entonces, no sé, ¿no? Yo, como a veces da la sensación de decir como él está creo que es en Santiago, ¿no? Que dice, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿no? Y mostraré mi fe a través de mis obras, ¿no? Como quien diciendo, tú dices que crees en Dios, pero en tu vida no hay fruto de una persona que cree en Dios, entonces déjame mostrar los frutos para que vea que yo creo en Dios, ¿no? Que cuando creemos en Dios esto transforma todo nuestro ser. Ahora, muy importante, hermanos, hoy en día luchamos constantemente con estos dos extremos. Un extremo de intentar añadir cosas a la palabra de Dios y otro extremo de intentar quitar peso, intentar quitar importancia de la palabra de Dios y tenerla como algo del pasado, algo de que ya tenemos que aquí modernizarnos y quitar importancia de lo que Dios dice. La frase que más le gusta a los saduceos es, no pasa nada. Esa es la frase. No digo que cuando tú lo digas seas un saduceo, ¿vale? Pero cuando está frente al pecado, ¿no? Cuando dice, uy, hermano, hay un joven en la iglesia que está siendo arrastrado por este mundo y está creyendo que llegar virgen al matrimonio es algo del pasado, que hoy en día hay que ser modernos. Y un saduceo que diría, no pasa nada, que viva la vida, ¿no? Total, el eslogan del saduceo es, todos merecen ser felices, ¿no? Pero la Biblia llama esto fornicación, es pecado, quita la pureza de la persona, porque Dios creó, ¿no?, la relación sexual para el matrimonio y es allí donde Dios es glorificado, porque Él santificó el matrimonio, ¿no? Entonces, ¿veis qué dañino, ¿no?, es el pensamiento de los saduceos? Nuestra tendencia es ir a los extremos, hermanos, ir a los extremos, o quitar la importancia, o empezar a añadir cosas. Y el Señor siempre nos llama a su palabra, a que volvamos al equilibrio de su palabra. El legalismo, el problema del legalismo es que te mata tu fe, te ahoga, porque no logras cumplirlo todo. Ahora el liberalismo lo que hace es dejar a un cristiano seco, sin vida. Es dejar a un cristiano tibio.
El liberalismo se centra totalmente en el hombre. El hombre es la felicidad y Dios parece ser incluso un sirviente, alguien que está ahí para hacer con que el ser humano sea lo más feliz posible. Como un genio de la lámpara, ¿no? Flota y 3 deseos, Dios. Ahora, esta semana tengo 4, ¿eh? Y allí, Dios tiene que hacer todo para agradarme, ¿no? Este es el pensamiento del saduceo, de la teología liberal. Poco a poco hay muchas iglesias que están cediendo a este pensamiento liberal. Poco a poco hay iglesias que están desarrollando un sistema de ir aflojando en los principios. Decir, no, ahora igualdad para todos. Entonces los que quieran, vengan, tal como esté, sin mirar cómo es su vida. Van mirando mandamientos bíblicos y van teniendo como cosas del pasado, ¿no? Hasta llegar a lo cúmulo que yo vi hace 2 semanas, creo, en una iglesia que se dice histórica, evangélica, en Estados Unidos, teniendo una participación especial. Fijaros, imaginad, estamos aquí y viene la participación especial. Un hombre vestido de drag bailando aquí. Tú dices, ¿qué? ¿En una iglesia que se dice evangélica? Pues sí. Ahora, yo no entiendo, ¿cómo llegamos a este extremo haciendo esto? La Biblia dice esto, pero no, hermano, no importa. Vamos, ahora somos más modernos, ¿no? Ahora son otras épocas. Vamos quitando importancia y luego, sin darnos cuenta, estas cosas van entrando. Entonces hay que aferrarnos a la palabra y hay que entender que Dios puso principios y leyes y mandamientos que son buenos para nosotros. Además de refrigerar el alma, ¿no? De dar un aliento, de sanar nuestro corazón, también nos guarda de estar acostumbrándonos y teniendo el pecado como si fuese algo normal. Hasta llegar al cúmulo, ¿no? De iglesias evangélicas de estar no solo casando a personas del mismo sexo, sino que pastores están levantándose con una relación así delante de una iglesia y ser aplaudidos por los demás que están allí, como si estuviesen haciendo algo espectacular. Y hay iglesias que estás prohibido hablar del pecado, ¿eh? Yo creo que ya he comentado esto en una predicación. Hay iglesias que el pastor habla con los líderes, habla con los músicos, habla con todos los que dirigen, dicen, prohibido hablar de pecado en esta iglesia. ¿Por qué? La gente que venga queremos que se sientan a gusto. Queremos que la gente se sienta bien acogida. Queremos que la gente pase un buen rato con nosotros. Entonces, cuando salga de aquí, salga pensando, qué bueno soy. Iglesias liberales. Lo que importa es que la gente se sienta bien. Ahora, cuando uno dice, hermano, pero acuérdate que la palabra dice esto. Y luego dice, radical, hombre, la vida no se puede vivir así de manera tan radical. Afloja un poco, hermano. Y simplemente estás diciendo lo que está aquí. Estás intentando ser un instrumento de Dios en la vida de un hermano, porque dice la palabra que si ve un hermano en pecado, tienes la responsabilidad de decirle, oye, hermano, esto no está bien conforme a la palabra. Y aún te tacha como el radical, el raro de la historia. Tan raros son los tiempos que vamos viviendo. Entonces, recordemos, hermano, que la Biblia tiene lógica, pero no podemos explicar la Biblia solo con la lógica, porque está el sobrenatural de Dios. Entonces, si queremos entender todo, Dios ya deja de ser tan Dios como es, ¿no? Tan poderoso, tan asombroso, porque, bueno, yo entiendo a Dios perfectamente, ¿vale? Entonces, Dios debe ser tan limitado, ¿no? Para que podamos entender ya todos los puntos y ya tener todo solucionado. Cuando intentamos ir solo con la lógica, entonces acabamos perdiendo el misterio que Dios tiene y siempre lo tendrá, porque jamás en este mundo comprenderemos 100% a Dios. Y lo conoceremos 100%. Solo cuando estemos lo podremos ver cara a cara. Entonces hay que dejar espacio en nuestro corazón por lo sobrenatural. Este Dios que hace lo imposible. Este Dios que es poderoso
incluso para que si una persona no tiene un dedo y hacer creciendo el dedo y que lo tenga. Y dice, uy, pero esto es de películas. No, las películas inventan cosas, pero esto Dios lo hace y tiene el poder de hacerlo. Ahora, uno que no cree en esto, entonces, ¿cómo va a creer que Dios juntó el barro y sopló aliento de vida sobre el hombre? Y dice, no, esto es... ¿no? ¿Veis que vamos quitando cosas y luego con qué quedamos? Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y así es el pensamiento de los saduceos, así era, ¿no? Y así es el pensamiento o el estilo de vida de aquellos que van dejando la palabra de Dios de un lado para decir que, bueno, este pensamiento que es tan feo, ¿no? La Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene. Entonces necesitamos siempre recordar, la Biblia es la palabra de Dios. No solo contiene la palabra de Dios, es. Entonces cada versículo que yo estoy leyendo está enseñando sobre Dios y sobre la maldad en el corazón del hombre y sobre Cristo. Toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis apunta a Cristo, la remisión de los pecados, la salvación que hay en Cristo Jesús. Entonces necesitamos recordar siempre, la palabra de Dios es la verdad. Porque el mundo, el sistema del mundo de hoy tiene mucho de los fariseos en muchas congregaciones, pero tiene mucho del liberalismo que está entrando en la iglesia y necesitamos guardar nuestro corazón de ello. Amén. Muy bien, ahora vamos al punto 2. La pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron? No voy a volver a leer el texto porque creo que os acordáis, ¿no? Llegaron, ellos no creen en la resurrección, entonces dijeron, maestro, mira, se casó, ¿no? Y luego se murió y no dejó hijos. Y luego se casó el hermano, y luego se murió, casó el hermano, y así, 7. Ahora, cuando se resuciten, ¿quién será el marido? Esa es la pregunta de ellos. Ahora, fijaros, hermanos, que ellos no creían en la resurrección, pero ¿sabéis quiénes son los que creían en la resurrección? De los principales de Jerusalén. Los fariseos. Los fariseos creían plenamente en la resurrección. Ahora fijaros, ¿no? Por un lado los fariseos que empiezan a poner normas sobre normas, reglas sobre reglas y creen en la resurrección. Por otro lado los saduceos que van quitando cosas y no creen en la resurrección. ¿Cómo se pueden juntar estos dos para ir en contra de Cristo? Pues lo hicieron. Ahora, la pregunta de ellos yo creo que era medio trampa, tanto para Cristo cuanto para intentar poner en ridículo a Cristo y a los fariseos. ¿De quién será marido? ¿No? ¿De quién será esposa? Allí en el cielo, ahora con los 7, ¿cómo lo hacen? Se inventaron un cuento. Aquí se cree que esta historia no fue una historia real, que pasó de verdad, sino que ellos maquinaron un cuento que fuera lo más ridículo posible, porque como no creían en la resurrección, intentaron hacerlo más raro y más ridículo posible para luego poner a Cristo en evidencia. ¿Quién será su marido en el cielo? Una pregunta muy simple, ¿no? Pero llena de intencionalidad de que Cristo saliese mal parado en ella. Y otra vez, ahora vamos al punto 3, la respuesta de Cristo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Ahora no sé vosotros, hermanos, pero cuando vamos a hablar con una persona y de cara ya te dice, ¿no ves que estás equivocado? Hoy en día no estamos acostumbrados a escuchar que estamos equivocados, ¿no? Aún más entre hermanos, y deberíamos de estar acostumbrados, ¿eh? Entre hermanos, darnos la oportunidad de decir, yo creo que te estás equivocando. Y que esto no sea una barrera con el hermano, decir, no, con este hermano ya no estoy más, este hermano no. Y no poner el hermano a un lado, sino decir, no hermano, queda aquí cerquita mío, porque yo sé que si ves que yo estoy haciendo algo malo, me vas a decir, no te vas a callar, y necesito tu ayuda, necesito tu voz, necesito tu corazón. Lo primero que Cristo hizo fue decirles, estáis equivocados. Lo primero fue exponer su pecado y su condición. No solo su pecado, sino que su condición. Decir,
vosotros os estáis creyendo aquí los más, pero estáis equivocados, de pe a pa. Y luego Cristo dice el por qué están equivocados. Y dice, porque ignoráis las Escrituras. Entonces aquí, ahora entendiendo cómo son los saduceos, ¿no? Cómo eran y cómo era el pensamiento de los saduceos, puedes entender la respuesta de Cristo, ¿no? Porque, a ver, ellos eran hombres estudiados que conocían la Biblia, ¿no? Que dirigían el pueblo sobre la palabra. Entre ellos eran escogido el sumo sacerdote. Entonces eran gente que conocía la palabra. Ahora que Cristo les diga, vosotros os estáis equivocando porque no conocéis las Escrituras, es decir, ¿cómo que no conocían? ¿No? Da la sensación que Cristo es un ignorante que no sabe con quién está hablando. Ahora, como entiendes y conoces quiénes eran los saduceos, entonces dices, ahora yo entiendo por qué Cristo está hablando esto. Porque lo que ellos hacían era coger los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco, y decir, esto es todo lo que necesitamos. Lo demás, bueno, ya hay cosas ahí que son buenas, pero hay cosas que no estoy de acuerdo. Y menospreciaban la misma palabra de Dios. Y cuando hacían esto, lo que estaban haciendo es menospreciar el mismo Dios que se estaba presentando en las Escrituras. En estos días hemos estado meditando sobre Isaías, teniendo un encuentro con la gloria de Dios y diciendo, miserable soy, me voy a morir porque estoy delante de un Dios santo y yo soy pecador, un hombre de un pueblo de impuros labios. Y ahora imaginaros ellos mirando esto, ¿qué iban a decir? No, esto es una alegoría, es una historita que fue contada por Isaías porque él quería dar un mensaje. Ahora, ¿cómo esto pierde el valor, ¿no? La importancia, si de verdad fue una historita inventada o si pasó de verdad. Si de verdad hay un Dios que es santo lo suficiente para que cuando un ser humano se le acerque, pueda tener este mover en su corazón y pensar de esta manera y decir, ¡puf! ¡Pobre de mí! No sé si ya algunos habéis tenido este encuentro con Dios, con la gloria, con la presencia de Dios, de sentir Dios tan real, tan presente, de decir, ¡uf! No sé cómo Dios me recibe a mí. Esta muchas veces era ignorado por los saduceos y Cristo sabía. Entonces Cristo dijo, estáis equivocados. ¿Y sabéis por qué estáis equivocados? Porque estáis ignorando las Escrituras. No estáis dando importancia a lo que yo os dejé escrito. Y luego dice, no solo las Escrituras, os estáis equivocando porque ignoráis el poder de Dios. ¿Os acordáis, no? Que uno de los problemas de que ellos querían racionar todo, pensar en todo y que la Biblia fuese toda una lógica, y cuando salía de su lógica descartaban. Entonces estaban ignorando el poder de Dios. Y una de las cosas que era evidente, y el texto empieza así, ¿no? Se le acercaron los saduceos porque no creían en la resurrección. Ya era la carta de bienvenida, ¿no? de visita de ellos, ¿no? Igual que el hermano Daniel Camilo nos presenta la tarjeta de visita, ¿no? Dice, mira, esta es mi tarjeta aquí de mi empresa. La tarjeta de visita de estos era, no creo en la resurrección. Era como decir, no creo en lo sobrenatural, no creo en el poder de Dios. Fijaros, ahora, unos que se decían que conocían a Dios, que conocían la Escritura. Entonces, hermanos, tú y yo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos de los que están equivocados? ¿Porque no conocemos las Escrituras o porque ignoramos? Fijaros bien, ellos conocían las Escrituras, pero estaban ignorando las Escrituras. ¿Sabe qué es? ¿Tenéis la verdad en la cara e ignorarla? Ellos estaban haciendo esto. Entonces, ¿y nosotros cómo lo estamos haciendo? ¿Será que estamos escuchando la verdad e ignorando, diciendo, no, esto no es tan agradable de escuchar, mejor? No, Dios, esto que me estás hablando va a lo profundo y me impacta, me conmueve tanto que no quiero estar aquí en este lugar, Dios. Mejor vamos a escuchar una canción, voy a hacer algo, voy a salir a correr, pero menos pensar en esto.
pero estamos ignorando cuando lo hacemos la verdad, porque la verdad nos confronta. La verdad nos va a tocar a lo más profundo y va a requerir de nosotros actitud. Este es el problema de los saduceos, porque como ignoran la verdad, no necesitan tener una actitud distinta, pueden seguir viviendo de manera como el mundo vive. Y la segunda cosa que ellos hacían, que Cristo complementa, ¿no? Dice, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Entonces el sobrenatural que Dios tenía para ellos lo ignoraban también. Si no podían explicar de manera lógica y racional, para ellos no funcionaba, no servía. Y la respuesta de Cristo, ¿cuál fue para ellos? Después de esto, ¿no? Cristo dijo, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, mira qué tremendo, ¿no? Sí, una respuesta simple, ¿no? Dijo, ¿estáis tan preocupados aquí? ¿Cómo será allí? Pues será así. Ya no tendrá marido, esposa, allí serán como los ángeles. ¿Y por qué será que será como los ángeles? Porque ahí en el cielo no hace falta estar multiplicándose. No va a ir creciendo la población en el cielo. Seremos los que seremos. Los que entremos por la gracia de Cristo. Y se acabó. Ahí la Biblia nos dice que iba a ir aumentando la población, entonces no hace falta el matrimonio para, ¿no?, la crianza de los hijos y tener hijos. Ya no hará falta. Entonces Cristo les da una enseñanza, ¿no?, de cómo será en el reino de los cielos, que seremos como los ángeles. Y llegamos al cuarto punto y vamos llegando al final de la predicación. Dice, el Dios de los vivos. El versículo 26 Cristo dijo, ¿no? Pero respecto a que los muertos resucitan, ahora vemos otra vez Cristo sorprendente. Él va en la herida de ellos, ¿eh? Va en el punto. Fijaros, Él dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Dónde está el libro de Moisés, hermanos? ¿Ah? Los Pentateucos están allí. Entonces Cristo está diciendo, ¿nosotros no sois expertos allí en el Pentateuco? ¿No sois los que tenéis el Pentateuco como lo más de lo más? ¿Vale? Entonces ahora decidme, mira, en el libro de Moisés, como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Qué tremendo, ¿no? Cristo fue justo en el punto que ellos sí tenían como una verdad absoluta, porque lo demás de la Biblia lo ignoraban. Ahora, donde ellos se aferraban diciendo, esto sí nosotros creemos, Cristo dijo, oye, ¿y allí? ¿Por qué no creéis esto? Porque Dios mismo se presentó en la zarza y dijo, soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos. Entonces, si Él es Dios de ellos, es porque es Dios de vivos. Y ellos están vivos. Tremendo, ¿no? Y luego Él termina diciendo, así que vosotros mucho erráis. Es decir, estáis súper equivocados. Nosotros, hermanos, creemos en la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección. Y a veces, pensando en la resurrección de Cristo, ¿no?, hay gente que intenta decir, no, es porque los discípulos se creyeron, ¿no?, que Cristo resucitó. Entonces, como ellos creían esto, ellos empezaron a difundir y a decir que había resucitado, pero esto no es real, ¿no? Hay gente que intenta decir esto. Y incluso una de las visiones de los saduceos o de la teología liberal de hoy en día es decir que Cristo resucita, pero en el corazón de aquellos que se entregan a Dios. Parece muy bonito, ¿no? Muy romántico, pero es la mentira. Porque si creemos esto, se pierde todo, ¿no? Ya voy a leer el texto que habla sobre esto, pero quería dar solo algunas evidencias, que yo ya hice esto en un momento, en una predicación, pero solo recordar, ¿no? La primera evidencia de que Cristo de verdad resucitó, podemos ver en los discípulos, porque ellos estaban sufriendo persecución, sufriendo latigazos, les estaban matando y azotando por decir que Cristo había resucitado.
¿Sí? Entonces, lo peor que ellos podían hacer es decir en la época, decir que fue una mujer o dos mujeres las primeras que vieron Cristo resucitado. ¿Me entendéis? Porque era una época que no tenía en cuenta la mujer. La palabra de un hombre valía más en aquella época. La palabra de una mujer era menospreciada. Entonces, decir que una mujer fue la primera que vio Cristo resucitado era decir, bueno, para ellos era así. Entonces, si fuese mentira, para ellos que estaban sufriendo persecución, le estaban matando, no era más fácil decir, no, fue un hombre. Por lo menos tenían algo aquí más sólido dentro de su cultura. Pero no, aún así decían, fue una mujer. ¿Por qué fue? La vio primero. Es interesante, ¿no? La segunda evidencia es que ellos decían que Cristo resucitó justo después de 3 días. Y ahora dice, ¿por qué? Porque los judíos pensaban que hasta los 3 días una persona podía volver a vida. Es como si hubiese estado en un estado de coma y podía volver a vida. Entonces, si ellos hubiesen dicho antes, quedaría aquí medio colgado diciendo, bueno, esto no fue una resurrección, ¿no? Entonces, para un judío, que alguien después de 3 días de verdad volviese a la vida, esto decía, no, esto tiene que ser una resurrección verdadera. Tercera evidencia. Cuando una persona es un falso testigo, ¿no? Vamos a suponer que alguien te contrató para mentir en un juicio y mientes, pero luego viene uno con una pistola y dice, o dices la verdad o te mato. ¿Vas a defender esta mentira? Y va a decir, no era la verdad. Yo lo dudo mucho, ¿eh? Incluso hay gente que miente para salirse de allí. ¿Sí o no? Ahora, incluso hay gente que miente para librarse de la muerte. Nosotros creemos que los discípulos iban a seguir sosteniendo una mentira siendo que estaban delante de la muerte. Es ilógico. ¿Por qué ellos seguían defendiendo entonces hasta la muerte que Cristo había resucitado? Porque ellos lo vieron con sus ojos. Porque Cristo de verdad resucitó. Primera de Corintios 15, 19 y 20 dice, si esperamos en Cristo solamente para esta vida, es decir, si pensamos en Cristo, que Él murió solo para que viviésemos aquí de manera agradable, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Un poquito antes de este texto dice que si nosotros por alguna razón creyéramos que Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, nuestra vida es en vano, todo lo que estamos haciendo aquí sería en vano, porque todo tiene como fundamento la resurrección de Cristo. Entonces dice, Cristo ha resucitado de los muertos y primicias, es decir, el primogénito de la resurrección, y luego Él resucitará a todos los demás con Él. Entonces la resurrección, hermanos, nos trae esperanza. ¿Cómo es pasar por la muerte de un familiar cuando tú conoces y sabes que la persona vivía con Cristo, entregó su vida a Cristo? La esperanza que tienes de que podrás estar con ella en la eternidad. Y lo duro que es cuando sabes que no. La resurrección nos trae paz porque nosotros éramos presos. Hebreos 2:15 dice que Cristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La resurrección trae paz porque si uno piensa que todo lo que tiene, lo mejor de lo mejor es vivir este mundo y luego se acabó, ¿no? Igual que ellos decían que se acabó, nos convertimos en partículas. Entonces la muerte da miedo porque vas a perder todo lo que tienes. Ahora, si tú crees en la resurrección, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y morir, ¿qué es? Es ganancia, porque yo ya vivo por Él, yo ya anhelo estar con Él. Entonces si me muero, ya estaré por fin con Él. Ya se acabó el sufrimiento, acabó la tristeza, acabó el dolor de este mundo, el esforzarse y estar ahí una y otra vez diciendo, Señor, ayúdame. Se acabó, ya estaré por fin con Él.
Es lo máximo, lo mejor de lo mejor que puede pasar a un cristiano, es morirse en Cristo. Entonces la resurrección trae paz en este mundo, porque por más aflicciones, por más dolores, por más tribulación, por más angustias que pasemos, nuestra esperanza está en que un día por fin estaremos con Él. Entonces esto trae paz en nuestro corazón, una paz que la gente no entiende. Dice, pero estás pasando por una cosa tan dura, ¿cómo puedes estar tranquilo? Porque nuestra mirada no está en el mundo como si fuese todo lo más de lo más, sino que nuestra mirada está puesta en la resurrección de Cristo, porque Él resucitó, nosotros también con Él. Amén. Así que la palabra dice, 1 Corintios, y con esto termino: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esta es la victoria. Esta es nuestra victoria, que como Él resucitó, nosotros un día con Él resucitaremos. Amén. Gloria a Dios. Por eso nosotros celebramos la Santa Cena, que la vamos a celebrar hoy. Porque dice la palabra, para recordar su muerte hasta que Él venga. ¿Y por qué es hasta que Él venga? Porque Él no está muerto, Él resucitó. Ahora, cualquier religión del mundo que es presentada y creada por los hombres, que no tiene como fundamento la verdad, su líder está muerto. Ellos no pueden hablar con su gurú, líder, no sé, no, profeta, no sé el nombre que les dan. No pueden hablar con él porque está muerto. Nosotros, tú y yo, tenemos la oportunidad y la gracia de poder hablar con nuestro Dios, porque Él venció lo que era invencible para nosotros, la muerte. Y esto nos da esperanza, esto nos da paz al corazón. Y esto nos lleva a vivir como Él vivió. Amén. Así que para terminar, hacer un resumen de lo que hemos visto hoy, creo que si hay algo que pueda quedar en tu corazón es: guarda tu corazón de los dos sistemas de pensamiento de este mundo. Guarda tu corazón de ir al extremo, ¿no?, de ser un legalista. Confía en la palabra de Dios, pero confía en la gracia que está en Cristo Jesús. Y también guarda tu corazón de ser un legalista o un liberalista, un liberal. No sé cómo se diría de manera más correcta en castellano. Confía en la palabra, pero confía en el poder sobrenatural de Dios. Amén. Bien, vamos a estar de pie, vamos a hacer una oración. Un día más, Señor, nos sorprendemos y nos asombramos de ver tu respuesta a estos hombres que se decían los sabelotodo de la ley, que se decían los que de verdad vivían para ti, Señor. Los religiosos de la época. Nosotros presentamos nuestro corazón delante de ti en esta mañana, Señor, no como pensando que nosotros somos mejores que ellos, sino que reconociendo en nuestro corazón que muchas veces actuamos como ellos, Señor. Muchas veces añadimos cosas, Señor, que no están en tu palabra y nos vamos cargando con ellas. Y a veces, Señor, ignoramos tu palabra, ignoramos tu poder. Somos hombres y mujeres de poca fe. Pedimos, Señor, de misericordia de nosotros. Ayúdanos a discernir y a reconocer, Dios, cuando cualquiera de estos dos sistemas esté acechando nuestro corazón. Porque no queremos menospreciar tu palabra, añadiendo cosas a ello, como si tu palabra no fuese suficiente para nosotros, para vivir como hijos de Dios y para conocerte a ti. Pero tampoco queremos ignorarla, Señor, y menospreciarla y quitarla como si hubiesen cosas que ya no funcionan o que ya no sirven. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, a creer
en lo sobrenatural, a seguir creyendo en tu poder, Señor, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestro corazón, a seguir creyendo, Señor, que de la misma manera que resucitaste, un día nosotros resucitaremos contigo, Señor. Y por eso nos invitas a bautizarnos, a que el bautismo sea un testimonio de la obra que hiciste en nuestro corazón, porque el bautismo habla de esto, Señor. Habla de una persona que murió ya para este mundo y resucita para una nueva vida en ti, Señor. Ya está apuntando para aquel día donde vamos a morir físicamente ya para este mundo. Ya no vamos a estar necesitando este cuerpo carnal, Señor, sino que estaremos recibiendo un cuerpo glorificado y estaremos ya delante de tu presencia, resucitando, Señor, en aquel último día para estar por toda la eternidad delante de ti. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestro corazón aquí, firme en ti, Señor. Cuando vayamos a cuidar a nuestros hijos, cuando vayamos a hablar con nuestros padres, cuando vayamos a nuestro trabajo, donde quiera que estemos, Señor, ayúdanos a reconocer el sistema de legalismo y ayúdanos a reconocer el sistema de los saduceos, Señor, del liberalismo, para que podamos huir de allí e irnos a ti, Señor, a Cristo, e ir a Cristo. Tú eres la respuesta, Señor. Tú eres la respuesta. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor.